Les saludo, queridos hermanos, en esta hora, agradecido al Señor por darnos esta bendición de poder estar aquí en este lugar. Gracias por participar y porque me ha correspondido abrir y cerrar. Me tocó abrir el libro de Ruth en su primer capítulo y me ha tocado cerrarlo también. Entonces, es una bendición también poder recorrer la palabra del Señor, conocer el propósito de este libro, la razón por la cual está inserto dentro del canon bíblico, entender que hay un propósito y ese es lo que más nos ha llenado de alegría a cada uno de los que hemos participado durante este mes en este libro. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor que nos corresponde para el día de hoy. En Ruth capítulo 4, versículo 13 al 22. Dice así la palabra del Señor. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no le faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Queridos hermanos, al concluir este precioso libro de Ruth, y yo decía cuando me tocó iniciar la predicación del libro de Ruth, que solo hay 2 libros con nombre de mujer en la Biblia, el canon bíblico, que sería Ruth y Esther. Bien, pero Ruth tiene una razón especial, y como lo vimos desde el comienzo, estamos narrando dentro de toda la historia de la redención. Y yo le decía también al comienzo que en toda lectura bíblica, en todo pasaje bíblico, tenemos que ver dónde se prefigura Cristo en medio de esa lectura. Desde el comienzo, y tal vez, no sé si pueda ser incómodo, pero recordar que desde Génesis 3:15 adelante hasta el final del Apocalipsis, la figura de Cristo está prefigurada en el Antiguo Testamento, pero se va haciendo cada vez más notoria, se va haciendo cada vez más predicada, se va haciendo cada vez más anunciada, hasta que al final Jesucristo irrumpe en medio de los tiempos para venir a cumplir este propósito divino y maravilloso de la redención. Ruth entonces es un pequeño relato, solo de 4 capítulos, que como dijimos nosotros al comienzo, pudiéramos considerarlo como una historia de amor, como a lo mejor la trama para una película, para una novela. Cuando nosotros éramos niños, en aquellos años cuando nos tocaba leer mucho, pero básicamente nos tocaba escuchar de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, en las largas noches de invierno cuando estábamos alrededor del fogón, algunas historias en que nos contaban cuentos.
¿ya? Los abuelos generalmente, abuelos así como yo de hartos años, hacían de relatores y nos contaban algún cuento en que había una vez, ya así comenzaban los relatos, había una vez y empezaba una historia recordándonos o contándonos alguna bella historia o triste historia. Bueno, sí, quizás una de las cosas que todavía conservo es buena memoria para recordar muchos poemas, muchos relatos que eran parte de la enseñanza que nosotros teníamos antes como niños. Y poemas larguísimos, todavía me recuerdo de ellos, los repito para que no se me olviden y para agilizar un poco la mente, que no se nos vaya deteriorando más de lo que sucede. Y entonces los abuelos empezaban contándonos, había una vez un rey, un príncipe, y empezaban a contarnos la historia de algo, un relato que nos mantenía a nosotros atentos durante todo el relato. Nosotros no perdíamos detalles de esos cuentos. Y el resumen al final era que se casaban y tenían muchos hijos y vivían felices para siempre. Así terminaba el cuento. Ruth es un relato triste porque nace de tener que dejar una tierra, tener que abandonar un lugar, salir porque el hambre había llegado a la tierra de Belén, a pesar que, como decíamos, Belén es casa de pan. Pero en su propósito Dios tiene marcadas todas las cosas y con un propósito absolutamente certero. Y sale una familia, una madre con 2 hijos, su esposo, y se van buscando refugio y llegan a una tierra extraña que, como decíamos al comienzo también, no era muy bien querida por el resto de los israelitas, porque ellos habían sido conflicto siempre para los israelitas. Y ahí entonces se narra esta historia en que comienza un desastre porque muere el esposo, mueren los hijos, queda la viuda con sus 2 nueras. Y una de las cosas que me tocó a mí recordar y que siempre me marca, y creo que nunca lo olvido, es cuando Ruth le jura a su suegra y le dice, no me digas que te deje, que te abandone, porque es lo que menos voy a hacer. Yo voy a ir donde tú vayas, voy a vivir contigo, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, donde tú mueras yo voy a ser sepultada. Y esas palabras yo siempre las tengo guardadas en mi mente porque son la prueba fiel de alguien quien ama pero incondicionalmente. Y es capaz de renunciar a su nacionalidad, en este caso era moabita, a su tierra, a sus parientes, a sus amigos, a sus familiares, por ir con una mujer extraña, en cierta medida, a una tierra extraña, con dioses extraños, y ella lo asume y lo recoge como su propia vida. Y ese juramento que le hace a Noemí lo cumple hasta el final, como lo vemos hoy día reflejado en la palabra del Señor. Nuestro hermano Gerson nos hacía presente las formas que se establecieron para que hubiera un contacto entre esta pobre viuda, o las pobres viudas, pero particularmente en Ruth, esta pobre viuda que vuelve a una tierra extraña, sin futuro, porque ya vemos lo que contesta fulano respecto de ella, cuando se le pide que sea su redentor. Llega a una tierra extraña y por lo tanto para ella tener que llegar a una tierra difícil para ella, sin esperanza, solo acompañando a su suegra para morir donde muriera su suegra, estar con ella y llegar y ser incorporada como una mujer creyente en Dios. Bien, se arman todo un esquema para que
la persona que pudiera redimir, según el tiempo y según las costumbres israelitas, alguien que moría sin descendencia, tenía que ver primero en la familia a alguien que pudiera casarse con ella para darle descendencia. Y si no era posible, tenían que buscar dentro de la parentela más cercana a alguien que pudiera cumplir este rol de casarse con ella para darle descendencia y para que el nombre del difunto no muriera ni pasara al olvido en Israel. Entonces llegan de vuelta a Belén, pobres. El tiempo en que ella habían vivido fuera hizo que la propiedad que tenía Elimelech y su nombre como israelita, tal vez ya habría sido tomado por otro. Por lo tanto, cuando ellas regresan pobres. Seguramente dentro de los familiares pobres llegaron solo a compadecerse de estas dos pobres mujeres viudas. Pero habían también personas quienes podían hacer el proceso de la redención. Y entonces ya vemos el acontecimiento que nos narró nuestro hermano Gerson el domingo pasado, cuando se produce el acercamiento entre este hombre poderoso que era Booz, que era dueño de una sementera, que le provee los alimentos básicos a estas dos viudas para que tengan que comer, tengan el sustento con la cebada que les entrega de regalo. Pero hay algo que sucede en este momento, que es el amor que despierta Dios en Booz hacia Ruth. Ella no fue como una mujer cualquiera, ni como una prostituta, ni como una mujer que va buscando un hombre como para dormir con él. Ella va como una sierva, como una mujer que va a calentar los pies de aquel hombre en esa noche en la era. Booz tiene el cuidado de cuidar la reputación de esta joven. Él ya sabía quién era Ruth. Había conocido y sabía y conocía el testimonio de esta mujer respecto de cuando llega esta moabita a vivir a Belén. Por lo tanto, él tiene sumo cuidado en no tratarla como una mujer cualquiera. Y le dice: antes que amanezca, regresa a tu casa, porque este asunto yo lo voy a arreglar. Él sabía cómo arreglarlo. Y por lo tanto Booz dice: yo no puedo hacer la redención primero por ti, porque hay otro pariente más cercano que tiene más derecho que yo. Y entonces ahí entramos al terreno de que ese pariente ni siquiera se nombra. Se le llama fulano, como nosotros diríamos hoy día, fulano de tal. Es alguien que nosotros no deseamos a lo mejor nombrar, o sencillamente no conocemos su nombre, pero por supuesto que Booz lo conocía. Sabía cómo se llamaba, quién era, puesto que él dice: hay otro pariente más cercano que yo que puede redimirte. Yo estoy en segundo lugar, pero hay otro primero. Y entonces lo llama y él toma las precauciones. Estoy haciendo un resumen para llegar al final, en que él prepara a las personas adecuadas ante las cuales va a juramentar lo que tiene que suceder. Llama a los hombres que lo van a acompañar en este proceso, se sientan a la puerta y llama al posible redentor. Y le plantea que hay unas propiedades de Elimelech, que está fallecido y que es necesario que él las rescate. Y él dice: sí, yo las voy a rescatar.
Vos no le plantea todo el problema de un viaje. Parte por lo principal, por las propiedades. Estas propiedades que son de Elimelec, hay que rescatarlas, hay que redimirlas, y tú puedes hacerlo. Y entonces fulano dice, sí, lo voy a hacer. Y quiero que nos detengamos en este personaje un breve momento. ¿Y por qué no se nombra? Porque la función que él cumple ni merece ser considerada. Este fulano o esta persona es un claro reflejo, fíjese, vamos haciendo el paralelo, es un claro reflejo de la ley. La ley no puede salvar. La ley lo único que nos hace es mostrarnos lo pecadores que somos, lo malos que somos y lo inalcanzable que es para nosotros lograr la salvación a través de este medio. Fulano podía haber hecho el rescate, pero él considera la legalidad. Cuando vos le plantea que además de la tierra de Elimelec hay una nuera que hay que redimirla y hay que tomarla porque hay que darle la posibilidad de que ella sea madre para que el nombre de Elimelec no sea borrado de Israel. Entonces cuando el primero dice, sí, yo puedo redimir, después dice, ¿sabe? No puedo redimir. Y él estaba diciendo una verdad. Posiblemente era casado, posiblemente tenía el pensamiento de la ley de que ningún israelita se podía casar con una moabita, porque estaba escrito que no podía ser así, y por lo tanto este hombre desiste porque no era capaz de cumplir este proceso. Como yo le decía, la ley efectivamente tiene un nivel tan alto de exigencia que tendrían que haber dos formas en las que nosotros, por la ley, nos pudiéramos haber salvado. Una es que la ley no sea tan exigente y se baje a nuestra capacidad de cumplimiento, que es imposible. La ley fue dada por Dios como un estándar máximo de cumplimiento y de vida para que los hombres, y como decía y está estudiando nuestro hermano Gerson, una luz a las naciones, para que en ese nivel de perfección todas las naciones miraran a Israel y dijeran, este es Dios. Por lo tanto, la ley fue dada con una perfección máxima. Y nosotros para poder salvarnos tendríamos que pedir que la ley se rebajara de estándar, que no fuera tan exigente, que nos permitiera mentir, que nos permitiera muchas cosas que nosotros hacemos habitualmente. Y la ley no lo permite. Por lo tanto, en ese aspecto la ley no puede ser rebajada de exigencias. Y la segunda forma es que nuestra capacidad fuera tan espectacular que pudiéramos cumplir a cabalidad la ley. Ni lo uno, ni lo otro. Ni la ley se puede rebajar de capacidad para cumplirla, de exigencias para cumplirla, ni nosotros podemos ser nivelados a tan alta altura de perfección para cumplirla. Por lo tanto, cuando fulano dice, primero dice, sí, puedo redimirla, pero cuando le dicen las cosas que tiene que cumplir, dice, entonces no puedo. Eso es la ley. Entonces, podríamos decir nosotros, qué terrible para estas mujeres porque quedan sin alternativa. Pero no, Dios siempre tiene la última palabra. Y entonces prepara a me van a permitir, voy a usar un término que no va a ser en tono despectivo ni mucho menos. Prepara un pequeño Cristo. Prepara a un voz que va a cumplir este rol.
prepara un hombre que tenía las capacidades, tenía los medios, tenía los elementos para cumplir este proceso. Para cumplir este proceso de redención, el que venía a redimir, el que venía a pagar el tributo, tenía que ser un pariente cercano, no podía ser cualquiera. En segundo lugar, este pariente cercano tenía que estar dispuesto a redimir, tenía que desearlo. En tercer lugar, tenía que tener poder para hacerlo. En cuarto lugar, el pariente redentor tenía que ser libre para poderlo hacer. Tenía que tener la libertad para poderlo hacer. Y en quinto y último lugar, tenía que disponer el precio de la redención. O sea, la persona que venía a cumplir este proceso de redención tenía que tener 5 elementos que cumplir. Y fulano no los tiene. Pero ¿quién los tiene? Es este pequeño Cristo, este pequeño voz que viene a cumplir las 5 exigencias necesarias para redimir. Dijimos que tenía que ser un pariente cercano. Jesús, cuando es anunciado, porque vamos a ir haciendo el paralelo entre las exigencias y Jesucristo como gran redentor. Este pariente cercano, cuando se anuncia su nacimiento, dice, llamarás, cuando el ángel le dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice, Emmanuel va a ser Dios con nosotros. Entonces va a ser alguien que va a estar cercano para poder efectuar la redención. Como vos era el segundo pariente, porque el primero desertó, el segundo era vos, él era un pariente cercano que puede redimir a Ruth. Y en el caso de Jesucristo, él es Dios con nosotros porque también viene a hacer este proceso de redención. En segundo lugar, tenía que estar dispuesto a redimir. Una cosa es hacerlo, otra cosa es quererlo. Y vos, él se enamoró de Ruth. Esa es la historia. Él la amó porque vio que no era una mujer vulgar, no era una mujer cualquiera, no era una mujer oportunista. Él ya había conocido, como dije, referencias de Ruth cuando llega con su suegra Noemí a Belén. Por lo tanto, él cuando la ama y cuando surge este concepto de protegerla, entonces él estaba dispuesto a hacer la redención, porque la amaba. En tercer lugar, dice, tenía que poder redimir. Tenía que tener la capacidad para hacer la redención. Y vos era un hombre rico. Rico en el sentido de que tenía los medios, como primero para adquirir la propiedad y también para recibir a Ruth como su esposa. En cuarto lugar, el pariente redentor tenía que ser libre él mismo. Cuando fulano dice y le cede el lugar a vos y le dice, redime tú porque ¿qué van a decir? Que yo tomo una mujer moabita como esposa, y empieza a poner los puntos por los cuales él no va a hacer. Le dice, yo te cedo mi lugar para que tú redimas. Entonces vos era libre para poder tomar a Ruth como mujer y pagar el rescate. Y en el último lugar, tenía que disponer el precio de la redención. Se tenía que cancelar, tenía que pagar, hacerse responsable de eso. Viendo entonces nuestro máximo redentor Jesús,
Él cumple todos estos 5 puntos que yo he relatado hoy. Él quería, Él podía, estaba libre para hacerlo, no tenía faltas y además Él dispuso el precio de la redención. Todo este libro nos apunta a Jesús, quien tiene que pagar por nosotros un alto precio. Tiene que pagar el proceso de la reincorporación de nuestro pago por el pecado, y Él dice que llega a la cruz como máximo redentor y paga por nosotros el precio de nuestra incorporación a la familia de Dios. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento una serie de citas bíblicas en que dice que por la ley nadie podía lograr este proceso que no hubiera sido por alguien que hubiera pagado por nosotros un precio tan alto como Jesús lo pagó por nosotros por la redención. Jesús es el máximo redentor, quien no teniendo pecado, como decía, algunos hermanos lo repiten habitualmente, Jesús dejando su gloria, dejando su trono, dejando su comodidad, desciende para hacerse como uno de nosotros, pero sin pecado, y llegar a la cruz, ser ajusticiado, ser azotado, como decía nuestro hermano Ramiro en la primera parte, tener que sufrir todos los oprobios que debíamos pasar nosotros. Él lo toma como una causa propia por amor a nosotros, porque nos amó. Así como vos amó a Ruth desde que la vio, Jesús nos amó desde antes de la fundación de los siglos. Nos tenía considerados a nosotros como parte de su pueblo y pagó un alto precio de rescate, sin importar el costo, sin importar el sufrimiento. Se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado, para llegar a pagar por nosotros el alto precio de la redención. Y así concluye este libro de Ruth, pero particularmente el libro de Ruth nos dice que una mujer moabita, despreciada y no querida por los israelitas, es tomada por Dios como parte de la genealogía de aquel que va a venir después a pagar el precio por todos nosotros. Así como nos hacían presente en domingo pasado de quién fue Tamar, que con su suegro dieron a luz un hijo, producto de que el suegro se negaba a entregar los hijos que correspondían. Entonces viene Fares, el hijo de Tamar, y se incorpora este hijo, tal vez en condiciones no las más adecuadas, pero Dios permite que así se incorpore a la genealogía de Jesús. Viene una moabita extranjera que se convierte, y ahí entonces entendemos el sentido que tiene las palabras de Dios cuando le habla a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Y Dios va permitiendo tomar de en medio de gente que no eran deseadas, ser incorporadas a la familia de Dios, para que el Jesús que va a nacer tenga también todas las razones y todas las genealogías y todas las familiaridades que son necesarias que sean incorporadas para que sean de la familia de Dios. Y en el Evangelio de Mateo, como yo les decía en el primer día que me tocó, dice que en los primeros 6 versículos
nos habla de 4 mujeres que son tomadas no por una línea de pureza de los israelitas, sino que son mujeres que en cierta medida, con actitudes extrañas y con nacionalidades extrañas, son incorporadas a la línea de la genealogía de Jesús. Dentro de ella está Tamar, ¿cierto?, que con su suegro dan a luz un hijo que va a ser Fares. Está Rahab, que era una mujer ramera que engendra a Booz. Después viene Betsabé, una mujer que en circunstancias complicadísimas se ve envuelta en una situación con el rey David. Y tenemos a esta mujer que concluimos el libro hoy, Ruth, una mujer extranjera, de la cual se paga un rescate por ella y por los bienes. Pues bien, si nosotros dijéramos qué relaciones tiene esta Ruth con Jesús, siendo moabita, pero cómo Dios permite su incorporación, siendo la esposa de Booz, ¿cierto? Ella se incorpora a la familiaridad israelita para ser parte entonces de la genealogía de Jesús, que posteriormente llega hasta el rey David en las primeras 13 generaciones. Queridos hermanos, de esta forma vemos cómo Dios toma de lo que es despreciado muchas veces, de aquello que nos sirve, lo que es odiado. Una mujer como Rahab era una mujer vulgar, era una mujer despreciada, no considerada, porque ella era ramera, era prostituta, por lo tanto, pero ¿cómo Dios no mira lo que somos para tomarlos, traerlos y plantarlos como su precioso tesoro? Así lo tomó a usted y así me tomó a mí. No hay mérito en nosotros que nos diga, si yo valgo el precio del rescate. Yo no lo valía. No había mérito ni capacidad mía ninguna, solo que Dios tuvo misericordia de no mirar nuestro pasado, no mirar lo que hemos sido, lo que hemos hecho, cómo nos hemos comportado, para tomarnos del desprecio e incorporarnos como una nación santa, como un pueblo adquirido, como un sacerdocio perfecto que Él nos ha incorporado a su plan divino y perfecto. No hay en nosotros méritos, sino que nos encontró, donde nos encontró en el camino, nos tomó, nos limpió y nos trajo para ser sus hijos. Y ese precio que pagó, queridos hermanos, nunca debemos olvidarnos. Nunca debemos pasar por alto el alto precio que nuestro Redentor pagó. Pagó por nosotros el precio máximo, que era su propia vida. Pagar un rescate para ser nuestro Salvador, para ser nuestro Redentor y en concedernos, por lo tanto, la vida eterna. Cuando nosotros decimos que ya tenemos la vida eterna, es porque ya la tenemos. No podemos esperar que muramos para que la tengamos. El que ha creído ya es salvo. Y al ser salvo, el Señor nos entrega entonces esta bendición de ser parte de su pueblo. Que el Señor nos siga ayudando, nos siga acompañando en todo lo que nos corresponde. Y nunca olvidemos el alto precio que usted y que yo le hemos costado a Jesús. Que el Señor nos bendiga. Voy a pedir a nuestro hermano Gerson que tenga bien de guiarnos en un momento de oración y posteriormente cantamos el último himno y nuestra doxología. Oremos al Señor.